Hola, en este vídeo vamos a hablar de la aceleración tangencial. Veremos cuál es su significado, cuál es la fórmula que nos permite calcularla, qué sentido tiene y cómo podemos interpretar sus signos. Y por último resolveremos un par de ejemplos sencillos para que veamos cómo puedes aplicar todo esto a los problemas. Pues empezamos con el significado. Cuando hablamos de aceleración tangencial, que muchas veces se representa así, a sub t, estamos hablando de un tipo de aceleración, que es una magnitud vectorial, y la aceleración siempre corresponde a un cambio en la velocidad, que también es una magnitud vectorial. Pues cuando la velocidad cambia su valor, el valor de la velocidad, en este caso es cuando vamos a tener aceleración tangencial, cuando cambia el valor de la velocidad, mientras que si lo cambiase del vector de velocidad fuese la dirección o el sentido, en ese caso tendríamos la que se llama aceleración normal, que a veces también se llama aceleración radial y que te explico en otro vídeo que te dejo aquí debajo en el enlace. Por lo tanto, tendremos aceleración tangencial cuando cambia el valor de la velocidad. ¿Y cuál es la expresión que nos permite calcular el valor de la aceleración tangencial cuando hay un cambio en el valor de la velocidad? La aceleración tangencial se calcula según cuánto haya cambiado la velocidad, y esto sería la diferencia entre la velocidad final de un cuerpo y la velocidad inicial. La velocidad inicial, recuerda que muchas veces se pone v sub 0. Y claro, cuanto mayor haya sido este cambio, mayor aceleración, pero también cuanto menos tiempo haya tardado en cambiar. De manera que la aceleración tangencial es directamente proporcional al cambio en el valor de la velocidad e inversamente proporcional al tiempo. Algo que cambia mucho de velocidad en muy poco tiempo será lo que tenga una gran aceleración. Vamos a ver ahora que los movimientos pueden clasificarse según sea el valor de su aceleración tangencial. ¿Y qué es lo que significa esto? Que vamos a tener dos posibilidades. Uno son los movimientos uniformes, que son aquellos en los que la aceleración tangencial es cero. Es decir, aquellos movimientos en los que no cambia el valor de la velocidad los llamamos movimientos uniformes. O aquellos movimientos en los que el valor de la velocidad sí cambia, son los que llamamos movimientos variados. En estos, la aceleración tangencial sí tiene un valor y será un valor distinto de cero. ¿Qué ejemplos tenemos de movimientos uniformes? Pues fundamentalmente dos: el movimiento rectilíneo y uniforme, que es el de un móvil que mantiene una trayectoria recta y el valor de su velocidad constante, por lo tanto tiene la aceleración tangencial igual a cero, y también la aceleración normal igual a cero porque no cambia la dirección ni sentido. Y también tenemos el movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme, por ser uniforme, mantiene el constante el valor de la velocidad y la aceleración tangencial es cero, pero por ser circular, este sí que tiene una aceleración normal que es distinta de cero, que sí tiene algún valor. Estos serían movimientos uniformes, aceleración tangencial cero. Pero también podemos tener, decíamos, movimientos variados. Y los movimientos variados puede que sean uniformemente variados. El principal ejemplo de esto es el movimiento rectilíneo uniformemente variado o uniformemente acelerado, MRUA, que es, por ejemplo, el de la caída de los cuerpos. Este movimiento rectilíneo uniformemente variado tiene aceleración tangencial con un valor constante. Tiene aceleración tangencial y vale siempre lo mismo. En cambio, tendríamos también movimientos variados no uniformes, que en realidad son los más frecuentes en la naturaleza, y en ellos hay aceleración tangencial que va cambiando su valor. Y un ejemplo muy característico de estos es el movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple, que sería el de un cuerpo que está colgando de un muelle y va oscilando. En él la aceleración tangencial cambia de una manera muy particular. O movimientos simplemente en los que la aceleración tangencial varía de manera muy irregular, que podría ser el movimiento que tú tienes cuando vas caminando y de repente vas un poco más rápido, un poco más lento, de una manera totalmente aleatoria. Vamos a hablar ahora durante un momento del signo de la aceleración tangencial, y para ello tenemos que considerar el significado vectorial de la aceleración tangencial. La aceleración tangencial es un vector que tiene la misma dirección que la velocidad. Si aquí tenemos un móvil que tiene su velocidad, un vector, pues el vector aceleración tangencial tiene la misma dirección que la velocidad. Lo que pasa es que puede tener la misma dirección y mismo sentido, o podría tener la misma dirección y sentido contrario.
Cuando tiene la misma dirección y el mismo sentido es cuando el valor de la velocidad se incrementa, porque sería como si la aceleración tangencial fuese empujando para que este vector fuese cada vez mayor. Y cuando tiene la misma dirección y sentido contrario, sería como si la aceleración tira en sentido contrario y haría que este vector velocidad fuese cada vez más pequeño. Es importante destacar que lo que no es cierto es que si la aceleración tangencial sea negativa, menor que cero, esto quiere decir que el cuerpo vaya a ir más despacio. No, 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 no. El signo de la velocidad y la aceleración depende del criterio de signos que tomemos y, como te explico en un vídeo que te dejo el enlace ahí abajo, el criterio de signos depende del sistema de referencia, de manera que un ejemplo evidente es en el movimiento de caída de los cuerpos. En el momento de caída de los cuerpos consideramos que la velocidad es negativa. La velocidad es menor que cero porque es un movimiento que se va acercando hacia el origen de coordenadas. Es un cuerpo que inicialmente está muy lejos y cada vez se va acercando más al suelo, que es donde tenemos el origen. En este caso, el valor de la velocidad es negativo y también la aceleración de la caída de los cuerpos. La aceleración de la caída de los cuerpos es la aceleración debida a la gravedad, que siempre la consideremos como negativa porque es menos 9,81 metros segundo al cuadrado, y que esta aceleración sea negativa no quiere decir que los cuerpos caigan cada vez más despacio. No, los cuerpos cuando caen van cada vez más deprisa, lo que pasa es que el valor de su velocidad se hace cada vez más negativo. Entonces, lo que nos importa es si el signo de la aceleración coincide o no coincide con el signo de la velocidad. De manera que si tú tienes un cuerpo que tiene una velocidad positiva, un cuerpo que va a 20 metros por segundo, claro, si aquí tiene una aceleración que sea positiva de 1 metro segundo al cuadrado, este cuerpo va a ir cada vez más rápido. Y si tiene una aceleración que sea negativa, que sea de menos 2 metros segundo al cuadrado, este cuerpo va a ir cada vez más despacio, el valor de su velocidad será cada vez menor hasta que llegue a hacerse negativa y vaya aumentando en valores negativos. Pero si tenemos un caso en el que el cuerpo tenga una velocidad negativa, como un cuerpo que va cayendo, que ya va a menos 5 metros por segundo, por poner cualquier velocidad. Si aquí la aceleración es la aceleración debida a la gravedad, es g, es la aceleración de caída de los cuerpos, que es menos 9,81 metros segundo al cuadrado, esto nos dice que este valor negativo de la velocidad va a ir incrementándose y que el cuerpo va a caer cada vez más rápido, con ese valor de velocidad cada vez más negativo. Y ahora, para terminar, vamos a resolver un par de ejemplos numéricos de aceleración tangencial. El primero me dicen, calcula la aceleración tangencial de un coche que parte del reposo. Si parte del reposo es que su velocidad inicial es cero, que arranca y alcanza los 90 km por hora en 10 segundos. Como en todos los ejercicios, una vez leído el enunciado y entendido el enunciado, tenemos que tomar los datos. Y entonces aquí nos decían que partía del reposo, eso es que su velocidad inicial es cero, que arranca, y aquí tenemos que suponer que la aceleración tangencial es constante y que alcanza 90 km por hora, esta sería la velocidad final, 90 km por hora, que si la pasamos a metros por segundo con el factor de conversión, importante recordar las unidades, que siempre debemos usar las del sistema internacional, y nos dicen el tiempo 10 segundos. Pues entonces, simplemente si aplicamos la expresión que habíamos visto que nos permite hallar la aceleración tangencial, sabemos que la aceleración tangencial es velocidad final menos velocidad inicial partido de tiempo, pues entonces aquí sería velocidad final 25 menos velocidad inicial, que era 0 porque partía del reposo, el tiempo 10 segundos y nos saldrá 2,5 metros segundo al cuadrado, que sería la solución a nuestro ejercicio. En la parte inferior tenemos otro ejercicio, el que nos dicen calcula el valor de la velocidad final. Esto es lo que nos preguntan, de un cuerpo que inicialmente se mueve a 8 metros por segundo y que está 5 segundos acelerando con una aceleración de 2 metros segundo al cuadrado. Pues vamos a tomar los datos de una manera ordenada. Nos dicen que calculemos el valor de la velocidad final. Es importante que tengamos claro siempre que nos preguntan en los problemas. Y nos dicen que inicialmente se mueve a 8 metros por segundo. Esta es la velocidad inicial, 8 metros por segundo. Que el tiempo que está con esta aceleración son 5 segundos y que durante ese tiempo tiene una aceleración de 2 metros
segundo al cuadrado. Entonces, en la fórmula de la aceleración tangencial, que es la misma de antes, velocidad final menos velocidad inicial partido del tiempo, vamos a sustituir las cosas que sabemos. Sabemos que la aceleración es 2 metros segundo al cuadrado, que la velocidad final es lo que me preguntan, la velocidad inicial es 8 y el tiempo son 5 segundos. Por lo tanto, aquí, como lo que queremos calcular es esa velocidad, simplemente haciendo operaciones nos queda 10 igual a la velocidad final menos 8 y la velocidad final serían, pasando allí, 18 metros por segundo sería el ejercicio. Es cierto que muchas veces para este tipo de ejercicios la fórmula de la aceleración tangencial puede darse despejada a la velocidad final directamente y te queda que para los movimientos con aceleración tangencial constante puedes poner también que v es igual a v sub 0 más aceleración por tiempo. Estas dos fórmulas son la misma, lo único que en una está despejada la aceleración y en otra la velocidad final, y puedes usarla tal y como quieras cada una de ellas. Espero que esto te haya servido. Te dejo un montón de vídeos más de física y de movimientos aquí abajo en la descripción. Hasta pronto.